Nuestro tema de hoy lo he titulado Firmes en un mundo conmovido. Entendiendo el término conmovido como perturbado, inquieto, triste, afligido, etc. La conmoción ha sido producida por la pandemia. Esta, dicen, la produjo el cambio climático, dando como resultado la crisis económica y sanitaria que se vive en el mundo. Pero todo esto vino a sumarse a la crisis social, política y religiosa que ya existía. Pero las soluciones que se proponen para todos estos males está causando y va a causar todavía más conmoción en un residuo de la población mundial. Me refiero al pueblo remanente de Apocalipsis 12:17. Porque las profecías bíblicas y las de la mensajera del Señor, Elena White, dicen que todo va a desencadenar en una sola cosa: la imposición de la ley dominical. Ya van a ver ustedes cómo en este año 2021 y en los próximos vamos a mirar más movimientos y acciones encaminadas a esto de la imposición de la ley dominical, como el movimiento del cambio climático, el cual será liderado por los Estados Unidos y el papado. A este movimiento se están uniendo las iglesias, promoviendo lo que ellos llaman el evangelio del clima desde los púlpitos. Un evangelio en el cual los ministros están hablando de la justicia ambiental. Y dicen que están bien respaldados por la Biblia, porque Dios le dijo a Adán que cuidara de la creación. Ellos están prácticamente, sobre todo en Europa, los ministros religiosos promoviendo el evangelio del clima. Mis hermanos, pero no solo eso, están promoviendo convertir las iglesias en algo que ellos le llaman la iglesia verde. Ustedes lo pueden ver ahí en su pantalla. La iglesia verde. ¿Qué es la iglesia verde? ¿Qué es el movimiento de la iglesia verde? Es un movimiento, hermanos, que promueve la reducción del consumo de energía, haciendo servicios religiosos vía Skype, Zoom y otras redes sociales. Un movimiento que promueve no usar tulipanes ni rosas importadas en el altar, sino solo las que sean cultivadas en el área donde está la iglesia, y que éstas, junto con el pan y el vino, sean de producción orgánica. En Europa hay 232 iglesias que han conseguido el estatus de iglesia verde. Como también un requisito que deben tener es que el terreno donde está la iglesia se vuelva salvaje. Mis hermanos, son 48 criterios que promueve la iglesia verde, y por lo menos 25 de ellos lo debe cumplir una iglesia para obtener el estatus de iglesia verde. Y este movimiento de la iglesia verde y del evangelio del clima va de la mano con la política. Pues en el Congreso de los Estados Unidos se está presionando porque se apruebe una ley de emergencia climática conocida como el Green New Deal. No sé cuántos han oído hablar de este movimiento. Green New Deal, o el nuevo trato verde, promovido por algunos congresistas. Ellos quieren que en términos de 10 años, aquí en los Estados Unidos, toda la gente tenga un mejor clima, igualdad de derechos y seguridad económica. Se oye bonito, muy bonito, pero todo esto está en armonía con la encíclica del clima del Vaticano, conocida como Laudato Si, la cual tiene como elemento principal
que se guarde el domingo para sanar la tierra. En otras palabras, todos estos movimientos políticos, religiosos por el cambio climático, solo están promoviendo la agenda papal, la cual contempla imponer el domingo como el día de reposo por ley, para seguir desafiando así la ley de Dios. Pero paralelo a esto, hermanos, ya se está promoviendo en Dinamarca, por ejemplo, que las iglesias sometan al gobierno sus sermones que predican los pastores para ser evaluados, atentando con esto a la libertad religiosa que ahora hemos tenido. Y parece que ese país, Dinamarca, lo están usando como modelo, porque en relación con las vacunas, ellos están también desarrollando un pasaporte de inmunidad digital para que la gente pueda viajar. No cabe duda, hermanos, que estamos viviendo en un mundo conmovido. Y Jesús ya lo había profetizado. Pues vean ustedes, vamos al libro de Lucas, Juan capítulo 16, versículo 33. Evangelio de Juan capítulo 16, verso 33. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo, dijo el Señor, ¿qué cosa vamos a tener? Aflicción. Pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Si ustedes notan, Jesús dijo claramente, en el mundo habría aflicción. Es decir, el mundo estaría conmovido, perturbado, estaría prácticamente en la condición en lo que lo vemos hoy. Lo único que va a sostenernos a nosotros en medio de un mundo conmovido, dice el Señor aquí, es confiar. Ahora mire el libro de Lucas, capítulo 21, 25 al 27. Lucas 21, versículo 25 al 27. La Escritura nos dice lo siguiente: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, ¿cómo estará la gente? En angustia. ¿Y cómo más? Confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Y los hombres, ¿cómo estarán? Desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Fíjense ustedes cómo el Señor en estos versículos hace énfasis de cómo estará la gente. Dice que estará angustiada, confundida, desfalleciendo. Oh, mis hermanos, nosotros podemos entonces ver cómo se está cumpliendo exactamente las palabras del Señor. Nunca habíamos visto cumplirse tan al pie de la letra las palabras de Jesús. El mundo está en conmoción, el mundo está angustiado, el mundo está, como dice acá, confundida. Sin embargo, hermanos, Jesús dice, todo esto es nada más, dice, principio de ¿qué? De dolores. Así que, mis hermanos, lo peor falta por llegar. Pero ¿saben qué es lo más trágico en medio de todo esto? Es lo que dice acá en el libro de Mateo 24, versículo 12. Mateo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de ¿cuántos, hermanos? Qué bien que no dijo de todos, ¿verdad? El amor de muchos se enfriará. Gracias a Dios que no va a ser el amor de todos.
el amor de muchos se enfriará. ¿Pero por qué razón? Por haberse multiplicado la maldad. Hermanos y hermanas, aquí es donde creo que deberíamos nosotros evaluar cómo está mi amor para Dios y para mis semejantes. ¿Soy una persona fría? ¿Soy una persona indiferente? ¿Soy una persona que siempre estoy pensando en mí, en mi familia, pero no pienso en si habrá alguien por ahí que necesita? Esta semana me di cuenta de alguien que fue a pasar una consulta. No tiene documentos aquí en este país, no tiene por lo tanto ningún beneficio. El esposo no está trabajando todo el tiempo que se requiera para poder salir adelante con su economía. Ella, la esposa, enferma, y el médico viene y le da una receta que cuesta $500. Entran en conmoción, entran en desesperación. ¿Por qué? Porque no hay recursos para comprar esa medicina. Y mientras escuchaba a la persona que me comentaba esto, le digo, tenemos que hacer algo. Y le pedí que tocara a varios y le dijera, juntemos, comprémosle la medicina a esta persona. No podemos solamente escuchar que la gente necesita, que está en desesperación, y nosotros no hacer nada. Es lamentable cuando a veces nosotros escuchamos de que hay necesidad, pero esperamos que sea otro el que le ayude. Esperamos que sea la iglesia, cuando nosotros, mis hermanos, el Señor quiere bendecirnos ayudando a otro. ¿Acaso no dice la Escritura que es más bienaventurado dar que recibir? ¿Por qué dice la Biblia que al final de los días Jesús le dirá a unos, venid benditos de mi Padre? ¿Por qué? Porque ayudaron a su prójimo, porque el amor de ellos no se enfrió. Siempre tuvieron amor para Dios y amor para el prójimo. Hermanos y hermanas, siempre que tengamos nosotros una oportunidad de ayudarle a alguien, recuerde que eso se va a tornar en una bendición para nosotros. Y yo puedo ver aquí a Jesús diciendo, debido a que la maldad se ha multiplicado, el amor de muchos se enfriará. Este mundo, en esta conmoción, en esta situación en la que está, ha hecho que muchos se vuelvan egoístas y que no piensen en otros. Mire lo que dice la sierva del Señor acerca de cómo estamos en este tiempo. Dice, estamos viviendo en un tiempo de peligro, cuando la impiedad es algo común. Aún los cristianos profesos no creen en sus Biblias. ¿Oyó? ¿Los cristianos profesos no creen en sus Biblias? La verdad de la palabra de Dios es demasiado sencilla y clara para ellos. Las ideas anticristianas, las costumbres y las prácticas impías prevalecen, y aún se las quiere hacer aparecer como cristianas. Pero lo que es de más valor, lo que Dios estima más, es tratado con desprecio. Bien pueden preguntar los temerosos de Dios, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y aquí viene y cierra la declaración. El amor por Cristo y el amor de unos a otros está desapareciendo rápidamente de los corazones de los hombres. Esto, hermanos, es lo más trágico en un mundo conmovido, en un mundo como estamos viviendo ahora. Esto es lo más trágico, que el amor por Cristo y el amor de unos a otros esté desapareciendo. Por eso yo le exhorto a usted en el nombre del Señor, y me exhorto a mí mismo, ¿cómo yo soy en esto? ¿Pienso en los demás? Saben que estaba comentando con mi esposa
y hay un hermanito que tiene una necesidad. Y entonces yo pues mandé unos mensajes de texto a varias personas pidiéndoles que si podíamos ayudarlo con lo que pudiéramos. Y entonces, cuando yo miré la respuesta de los hermanos, yo dije, este dinero se va a recoger bien rápido y le vamos a ayudar al hermano. Y yo bien podría decir, entonces yo no voy a dar. Yo no voy a dar porque de todas maneras se va a recoger bien rápido. Pero con la misma el Señor me dice, da aunque se recoja rápido. Participa. Tú también entra en esto, porque esto es lo que yo miro de mis hijos, que los que puedan ayudar, ayuden. Y esto va a repercutir en bendición para tu vida. Y le digo a mi esposa, aunque se recoja rápido y aunque sobre, siempre le digo, tenemos que dar, porque el Señor está probando nuestro carácter con estas necesidades de la gente. Hermanos, esto es lo más trágico. Dije que lleguemos a enfriarnos tanto, que lleguemos a ser indiferentes en medio de un mundo conmovido. Sigue diciendo el don profético, hay y continuará habiendo agitación a nuestro alrededor, porque los reinos del mundo no quedarán en reposo. Nunca hubo un tiempo cuando fue más fuerte la tentación de negar a Cristo en espíritu y en comportamiento, y esta tentación aumentará en poder a medida que nos aproximemos al fin. Hermanos y hermanas, las cosas no van a mejorar, van a ir peor. Dice, a los hombres les sobrevendrán tentaciones fuertes y abrumadoras. Las falsas doctrinas y fábulas se van a presentar como verdad bíblica para que los hombres las acepten. Y si fuera posible, engañarían aún a los escogidos. Pero es tiempo, dice, de que nuestro amor se enfríe cuando abunda la iniquidad. ¿Es este un tiempo para estar tranquilos? ¿Es este tiempo para separarse de Dios, nuestro consejero? Estoy leyendo en este matinal de Nuestra Elevada Vocación, página 356, y lo mismo estaba leyendo anteriormente. No, mis hermanos, no debería ser este tiempo para que nuestro amor se enfríe. No, porque nosotros somos las manos de Cristo. Nosotros somos los pies de Cristo. Nosotros somos los representantes de Cristo. La gente debe ver en nosotros a Cristo. Sigue diciendo el don de profecía. El fin de todas las cosas está cerca. El día de Dios se apresura velozmente. El mundo está lleno de crimen, de angustia y de tristeza. Sí, como dice el título de nuestro tema, un mundo conmovido. Ocurren calamidades en la tierra y en el mar. Las tormentas y las tempestades hacen que sea inseguro separarnos de Dios durante un solo momento. Únicamente aquellos que viven por fe en esta vida de prueba serán capaces de permanecer en el día de la tribulación, cuando sea movido todo lo que puede moverse. Pero ellos estarán seguros y permanecerán inconmovibles. Nuestra Elevada Vocación, página 356. Hermanos y hermanas, gracias a Dios, como dice el Señor, que el amor de muchos se enfriará, no el de todos. Gracias a Dios que no el de todos, porque van a haber algunos que permanecerán inconmovibles en ese carácter semejante al de Cristo. En esa situación difícil habrán algunos que realmente no se olvidarán qué son, a quién representan en este mundo. Y hermanos, nosotros podemos ver que eso es lo que debemos aspirar, ser o llegar a ser. ¿Por qué razón dice aquí que estarán seguros y permanecerán inconmovibles? Algunos. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, habrán hecho lo que hizo David y lo que hizo Jesús. Vamos a mirar qué es lo que hizo David y lo que hizo Jesús. El libro de Salmos, capítulo 16, verso 8.
Salmos 16, verso 8. Dice la Escritura: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Estas palabras las dijo David cuando estaba, hermanos, pasando su peor crisis. Estas palabras las dijo David cuando estaba siendo perseguido, mis hermanos. Estas palabras las dijo David cuando le querían dar muerte. En los momentos más difíciles de su vida, David dijo: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ah, mis hermanos, pero Jesús también dijo estas palabras. Así lo interpretó el apóstol Pedro. Vamos a Hechos 2, versículo 25 al 31. Hechos capítulo 2, versículos 25 al 31. Y la Escritura dice: porque David dice de él. ¿De quién? De Cristo. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y sigue diciendo: varones hermanos, dice Pedro, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. En otras palabras, mis hermanos, David habló proféticamente. David, Dios le dio el don de profecía. Cuando David dijo: he puesto a Jehová siempre delante de mí, y porque está a mi diestra no seré conmovido. David, hermanos, allí estaba diciendo lo que Jesús diría. Pedro dice: Jesús dijo lo mismo. Hermanos, Jesús sabía que iba a morir por nosotros. Jesús sabía que la muerte que iba a experimentar era una muerte cruel, era una muerte dolorosa, era una muerte, mis hermanos, que nadie la ha experimentado como Él. Sin embargo, Él ponía a Jehová siempre delante de Él, y tenía la confianza que porque estaba a su diestra no sería conmovido, y que aunque muriera, Él iba a resucitar. La confianza, hermanos, que David tenía en Jehová, y que Jesús también tenía en los momentos más críticos de su vida. Eso, hermanos, de que sabían que estaban siempre delante de Jehová, eso, hermanos, lo sostuvo en la hora de la prueba. Y esto es lo mismo que nosotros necesitamos, hermanos. Esto es lo mismo que nosotros necesitamos si queremos permanecer firmes en un mundo conmovido. Amén. En medio de pandemias y vacunas, en medio de desastres naturales, cambios climáticos, alianzas políticas entre el presidente Joe Biden y el Papa Francisco, en medio de esto de la promoción de la fraternidad humana por parte del Papa, que tiene la finalidad de imponer la ley dominical. En medio de todo esto, mis hermanos, nosotros necesitamos también, como David, poner al Señor siempre delante de nosotros.
Nosotros también, hermanos, necesitamos decir como David, como Jesús: a Jehová he puesto siempre delante de mí. ¿Qué significa eso? ¿Qué significado tienen esas palabras? Mis hermanos, significa que no vamos a quitar los ojos del Señor. Cuando tú tienes a alguien frente a ti, tú no le quitas la mirada. Cuando David dice y Jesús dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, lo que están diciendo es: mi mirada la tengo en Él. Mis hermanos, no debemos quitar nuestros ojos del Señor, porque si quitamos los ojos del Señor en medio de esta crisis, hermanos, nos va a pasar la de Pedro. ¿Qué pasó con Pedro cuando quitó la mirada del Señor, hermanos? Se hundió. Vamos a leerlo. Mateo 14, versículo 22 al 31. Mateo 14, versículo 22 al 31. Dice la Escritura de la siguiente manera. Dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos y hermanas, aquí nosotros vemos a Pedro caminando por fe. Aquí nosotros vemos a Pedro, hermanos, saliendo de la barca por fe. Solo la fe lo sostenía en aquella tempestad. Pero esa fe era mientras, como David y Jesús, tenía la mirada puesta en el único que le podía sostener. Hermanos y hermanas, solamente en la medida en que él mirara a Jesús, solamente en la medida en que él pusiera al Señor por delante, solamente en esa forma, hermanos, en esa medida, como David, él podía mantenerse caminando en las aguas. Sus ojos no los quitaba del Señor, y por eso podía caminar sobre el agua. Pero miren el verso 30 otra vez. ¿Qué sucedió con Pedro? El verso 30. ¿Qué hizo? Dice: pero al ver, ¿qué cosa? El fuerte viento. Oh, mis hermanos, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Por qué? Porque, hermanos, mirar el fuerte viento implicó dejar de mirar ¿a quién? A Jesús. Para ver el fuerte viento, él tenía que dejar de mirar a Jesús. En otras palabras, para ver el fuerte viento, él tenía que dejar de poner a Jehová delante de él, como lo hacía David. Y al hacerlo, la Escritura dice, le entró un miedo y comenzó a hundirse.
el don profético comentando esto, dice: mirando a Jesús, Pedro andaba con seguridad, pero cuando con satisfacción propia miró hacia atrás a sus compañeros que estaban en el barco, sus ojos se apartaron del Salvador. El viento era borrascoso, las olas se elevaban a gran altura directamente entre él y el maestro, y Pedro sintió miedo. Durante un instante Cristo quedó oculto de su vista y su fe le abandonó. Empezó a hundirse, pero mientras las ondas hablaban con la muerte, Pedro elevó sus ojos de las airadas aguas y fijándolos en Jesús exclamó: Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús asió la mano extendida diciéndole: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Deseado toda la gente, página 344. Oh, mis hermanos, la palabra de Dios y el don profético destacan que Pedro tuvo miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque su fe se debilitó. Mientras su confianza estaba en el Señor, mientras ponía siempre a Jehová por delante, oh, mis hermanos, la tempestad le rodeaba, pero no tenía miedo, porque como David, ponía a Jehová siempre delante de él. Ah, mis hermanos, ¿cómo está en estos días de crisis tu estado emocional? ¿Cómo está, mi hermano, mi hermana, en estos tiempos tu estado de ánimo? ¿Te encuentras tú con miedo? ¿No será, mi hermano, hermana, que es porque te has enfocado solamente en los eventos que están ocurriendo, pero no en Cristo? Fácil es, mi hermano, hermana, que nosotros nos enfoquemos en la ley dominical, pero no en Cristo. Fácil es que nosotros nos enfoquemos en la pandemia, en el nuevo orden mundial, en la vacuna y sus efectos, y en todo lo que se dice que viene y que va a ser crítico, y que su servidor lo ha presentado en muchos sermones, y con eso he comenzado. Fácil es, hermanos, que nosotros le demos mucha cabeza a eso, pero no a Cristo. Fácil es, mis hermanos, que estemos detrás siempre de los eventos, pero no detrás de Cristo. Noten, la tempestad estaba alrededor de Pedro, pero mientras él miraba a Cristo, la tempestad no le daba miedo, porque su mirada estaba en el Señor. Y es aquí donde yo quisiera animarles a todos a que, hermanos, no quitemos la mirada del Señor. Amén. Y cuando digo no quitemos la mirada del Señor, al Señor lo encontramos aquí, miren, en su palabra. Es decir, hermanos, tengamos comunión con Él. Mucha gente anda paniqueada con este virus. Mucha gente anda con un temor terrible que no quiere ir más a los templos, porque dicen que allí se puede pasar el virus porque hay mucha gente. Pero miren qué irónico, ¿cómo van los aviones? El otro día me mandaron una foto de un hermano que viajó y me dijo: mire, aquí no se pasa el virus, me dijo, lleno el avión. Y me pone: pero en las iglesias sí se pasa el virus, me dice. Miren a dónde ha llegado el cristiano, hermanos. Dice que por prudencia. Oh, hermanos y hermanas, hay mucha gente con un gran miedo. Yo quisiera decirles en el nombre del Señor: no quiten la mirada de Cristo. No la quiten. Y van a sentir confianza. Y en medio del virus, en medio de esta pandemia, en medio del cambio climático que están promoviendo para imponer la ley dominical, en medio de todo lo que se dice, hermanos, en medio de todo eso, usted va a tener tranquilidad, serenidad y paz. Amén. Mire, el don de profecía, ¿cómo lo dice? Cuando la dificultad, dice, nos sobreviene,
con cuánta frecuencia somos como Pedro. Miramos las olas en vez de mantener nuestros ojos fijos en el Salvador. ¿Y qué sucede con nuestros pies? Resbalan. Y las orgullosas aguas sumergen nuestras almas. Jesús no le había pedido a Pedro que fuera a él para perecer. Él nos invita a seguirle. Él no nos invita a seguirle para luego abandonarnos. No temas, dice él, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo seré contigo. Y si por los ríos, no te negarán, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Isaías 43:3, te lo conoce. Esto se decía a toda la gente, página 345. Pero noten, hermanos, noten que el Señor no nos ha prometido ausencia de dificultades. No nos ha prometido ausencia de aflicciones, sino que lo que nos ha prometido es consuelo y una liberación final. Lo que nos ha prometido es, en medio de las aflicciones, en medio de la pandemia, en medio de las adversidades y en medio de todos los movimientos para imponer la ley dominical, lo que el Señor nos ha prometido es acompañarnos en medio de todo eso. Y finalmente dice Él, yo soy tu Salvador. ¿Saben que la Biblia nos dice que el pueblo de Israel pasó varias veces por el fuego y por el agua, y Dios los libró? Vamos a leer Salmo 66:12. Salmo 66, versículo 12. 66, verso 12, nos dice lo siguiente: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Amén, hermanos. El Señor, cuando dice algo, hermanos, es verdad lo que dice, ya lo probó. El pueblo de Israel lo experimentó. El salmista dice, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. En otras palabras, dice, nos diste liberación. Hermanos, dice también el Salmo 34, que muchas son, dice, ¿qué cosa? Las aflicciones del justo, pero que de todas ellas, dice, ¿qué cosa? Le librará Jehová. Ese Salmo 34, tan hermoso eso, hermanos. Vamos a leerlo. Salmo 34, versículo 19. Y aquí miramos nosotros lo siguiente. Vamos a leer del 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén, hermanos. Amén. Y mira el 17. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Y luego el 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Oh, hermanos y hermanas, esto nos debe sostener en la crisis. Es verdad que preocupa, y algunos, por no tener esta confianza en el Señor, el miedo los lleva a hacer decisiones precipitadas algunas veces, y no se han preparado espiritualmente para hacer esas decisiones. Es importante, hermanos, que para cualquier decisión que hagamos, como por ejemplo la de salir de la ciudad, nosotros la hagamos, hermanos, con serenidad, con tranquilidad, con, hermanos, esta confianza que nos da la palabra de Dios, y poniendo a Jehová siempre por delante. Es decir, con la mirada puesta en Él. Amén. Miren,
Ojalá que Pedro, la experiencia que pasó, a nosotros nos dé, hermanos, una lección. Y que no caigamos en el error de él, de quitar la mirada de Cristo por ver solamente la tempestad que se avecina a través de la persecución, el decreto de muerte de Apocalipsis 13 y la marca de la bestia, como será la ley dominical. Yo no digo que no le pongamos atención a eso. Yo no digo que no estudiemos y que no estemos atentos a eso. Pero antes, hermanos, debemos estar atentos a Jesucristo. Antes debemos, mis hermanos, preocuparnos por estudiar la Biblia, por orar, por tener esos momentos de comunión con el Señor. Oh, mis hermanos, videos que hablan de esto, hay muchísimos. Algunos parecieran alarmistas, otros parecieran sensacionalistas, pero ahí están. Pero yo le digo a usted, tenga su relación con el Señor, ore más, estudie más, póngase a Jehová siempre por delante de usted. Es decir, no quite la mirada del Señor como Pedro lo hizo. Si nosotros dejamos, hermanos, a Cristo a un lado, entonces, como Pedro, nuestra fe va a flaquear y nos vamos a hundir en la desesperación. Nos vamos a hundir en el miedo. Por eso es necesario en este tiempo, hermanos, fortalecernos en la fe, fortalecernos en la confianza en el Señor. Pero mire cómo, Hebreos 12, ya usted lo ha leído, pero vamos para allá. Hebreos 12, versículo 2. Hebreos 12, versículo 2. El apóstol lo dice bien claro, hermanos. Apóstol Pablo. Puestos los ojos en quién, hermanos, en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero noten, nosotros, dice, debemos tener puestos los ojos en él, porque él es el autor y consumador de la fe. Oh, mis hermanos, mantener puestos los ojos en Jesús no es otra cosa que sostener una relación íntima con él, porque él es la fuente, hermanos, de todo poder. Él es la fuente, hermanos, que nos puede dar fortaleza para que nosotros resistamos y triunfemos. Dice que él es el autor de la fe, es decir, el originador de ella. Dice también que él es el consumador de la fe. En otras palabras, él es el que la perfecciona. ¿Se te ha debilitado la fe últimamente? ¿No tienes una fe perfecta? Entonces, mi hermano, hermana, necesitas más de Jesús. Necesitas meterte más con Jesús. Necesitas pasar más tiempo con Él. Necesitas poner la mirada en Él para que tu fe se active, se fortalezca, se perfeccione. Solo eso sostuvo a Pedro mientras caminaba. Le faltó eso y se hundió. Solo eso, hermanos, nos va a sostener a nosotros también en estos tiempos difíciles. El don de profecía dice: poned en práctica, dice, aquella fe que obra por el amor y santifica el alma. Nadie permita ahora que el Señor se avergüence de él a causa de su incredulidad. Dios permite a veces que sobrevengan trastornos en los negocios seculares con el fin de mover las facultades indolentes a una acción más fervorosa, de modo que Él pueda honrar la fe, confiriendo ricas bendiciones. Mirando a Jesús, no solo como nuestro ejemplo, sino como el autor y consumador de nuestra fe, sigamos adelante. Hay veces, dice,
que en los negocios seculares no nos va bien. Hay veces, dice, que las inversiones que hacemos, hermanos, ocurren algunos reveses. Hay veces que perdemos en vez de ganar. Pero cuando eso sucede, dice, el Señor lo permite con el fin de que nosotros movamos, dice, esas facultades indolentes a una acción más fervorosa, de modo que el Señor pueda honrar nuestra fe. Para que nosotros veamos que dependemos y necesitamos del Señor. Necesitamos más oración, más estudio de las Escrituras, más conexión con Cristo. Imagínense ustedes, dicen, ok, hoy voy ya a trabajar. Tengo muchas cosas que hacer este día. Pero usted dice, pero antes voy a poner a Jehová siempre delante de mí. En otras palabras, voy a ponerme en la presencia de Él. Oh, mi hermano, hermana, cuando usted hace eso, antes de irse a trabajar, antes de irse a cualquier cosa, díganme, ¿no va con la bendición del Señor? Amén. Claro que sí, el Señor lo acompaña, porque ha decidido poner a Jehová siempre delante de usted, como David, como Cristo, y ahora va al trabajo, ahora va a las inversiones, ahora va a hacer lo que quiere hacer, pero va con Jehová que va siempre delante de usted, porque usted lo decidió antes de salir de su casa. Amén. Es necesario, hermanos, que entendamos. Ahí está el secreto, ahí está el poder, ahí está la fuente, hermanos, de fortaleza cristiana. Esto lo leí en el libro de Educación, página 458. Pero miren esta otra declaración. Necesitamos educar y preparar la mente para que tengamos una fe inteligente y una amistad comprensiva con Jesús. A menos que continuamente mantengamos amistad entre Dios y nuestra alma, nos separaremos de Él y marcharemos aparte de Él. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre de esto. Marchar aparte de Él. ¿Cuántos años llevamos como cristianos? ¿Cuántos años llevamos como adventistas? ¿Será que hemos marchado con Él o hemos marchado aparte de Él? En esta pandemia, ¿estamos marchando con Él o estamos marchando aparte de Él? Esto es importante, hermanos, tenerlo claro. A menos, dice, que continuamente mantengamos amistad entre Dios y nuestra alma, nos vamos a separar y vamos a marchar aparte de Él. Nos amistaremos entonces, dice, con los que nos rodean y pondremos nuestra confianza en los hombres y nuestros afectos se desviarán del verdadero propósito del culto. No debemos permitir, dice, que la frialdad resfríe nuestro amor por nuestro Redentor. Si hemos de tener, dice, comunión con Él, siempre debemos tenerlo como David, frente a nosotros, y tratarlo como un amigo honorable, dándole el primer lugar en nuestros afectos. Debiéramos hablar de sus encantos inmaculados y cultivar constantemente el deseo de tener un conocimiento mayor en Jesucristo. Hijos e hijas de Dios, página 29. Esto es, mis hermanos, lo que debemos anhelar, tenerlo siempre frente a nosotros. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Ojalá que esta semana lo practiquemos. Ojalá que esta semana lo probemos. De poner a Jehová siempre delante de nosotros, de poner a Cristo siempre delante de nosotros, para que nos vaya bien y probemos que el Señor cumple su palabra. Oh, hermanos, no resbalaremos, no nos hundiremos como Pedro. Así invente lo que quieran inventar aquí en este mundo en contra nuestra. Sigue siendo el don de profecía. En medio de las perplejidades, dice, que oprimen nuestra alma, hay solo uno que puede ayudarnos a salir de nuestras dificultades y aliviar nuestra inquietud. Debemos echar, dice, toda nuestra solicitud en Jesús y recordar que Él está presente y nos está dirigiendo para que tengamos comunión con Él. Debemos hacer descansar nuestra mente en Dios, y en nuestra debilidad será nuestra fortaleza. En nuestra ignorancia será nuestra sabiduría. En nuestra fragilidad será nuestra fortaleza, para mantenernos como, hermanos, firmes en un mundo conmovido. Hijos e hijas de Dios,
Hago un llamado en el nombre del Señor a los que están mirándome en algún lugar del mundo, a los que están viendo ahí en la televisión, oyendo por la radio, a los que están aquí presentes. Hago un llamado a que en esta pandemia, porque pues ya sabemos que esto es una pandemia, y con todo lo que le van a dar en este año 2021, hago un llamado, hermanos, para que tomemos estas palabras que estamos leyendo como nuestras y pongamos a Jehová siempre delante de nosotros. Y así no tengamos miedo de nada. Mire, yo quiero llamar su atención al versículo, ahí se lo pongo en la pantalla. Porque decía David, porque está, ¿a dónde decía? A mi diestra. Y Jesús decía lo mismo. Pedro dice que cuando David dijo esto, lo estaba también profetizando para Jesús. Porque está a mi diestra. ¿Qué significa, hermanos? Que Él esté a nuestra diestra. Oh, lo que significa es que estamos en una posición de dignidad y de honor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que estar a la diestra del Señor, estar a la diestra de nuestro Dios, esa es una posición de dignidad y honor? Hermanos, porque está a mi diestra, porque tengo una posición de honor y dignidad, no voy a ser conmovido, porque cuento con la protección del que está a mi diestra, Jehová de los ejércitos. Oh, hermanos y hermanas, que el Señor esté a la diestra de nosotros es, hermanos, algo alentador, porque eso significa tener toda su protección. Mire algunos textos, vamos a leer Salmo 109, versículo 31. Salmo 109, versículo 31. Dice la palabra aquí, porque Él se pondrá a la diestra del pobre. ¿Para qué cosa? Para librar su alma de los que le juzgan. Cuando nosotros, hermanos, comparezcamos ante tribunales, cuando comparezcamos ante algún juez de la tierra, el Señor dice que Él se pondrá a la diestra de nosotros para librar nuestra alma de los que nos juzguen. En otras palabras, estar a la diestra, hermanos, es liberación. Que el Señor esté a la diestra de nosotros es, hermanos, seguridad de que vamos a ser liberados si el Señor así lo quiere. Pero si para sus propósitos, para su honra y su gloria, Él no quiere que seamos liberados, va a permitir que pasemos por algún sufrimiento, pero lo pasaremos con gozo por nuestro Señor. Oh, miren este otro Salmo, 110, verso 5. Dice, el Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de tu ira. Noten lo que significa que el Señor esté a la diestra. Significa, mis hermanos, que Él va a defendernos, que Él va a quebrantar a aquellos gobernantes que estén en contra de su pueblo remanente. Quebrantará, dice, a los reyes en el día de su ira. ¿Por qué? Porque el Señor está a tu diestra. Ahora mire el Salmo 121, verso 5. Salmo 121, verso 5. Dice acá, Jehová es, ¿qué cosa? Tu guardador. Jehová es tu sombra. ¿A dónde, hermano? A mano derecha. Noten, aquí nos está diciendo que Él va a estar a la mano derecha para guardarnos, para salvaguardarnos,
para protegernos. El sentido de todos estos versículos que hemos leído, mis hermanos, son que nosotros debemos sentir la presencia de Dios como nuestro protector. Son de que tenemos a alguien cerca de nosotros para interponerse en nuestra defensa. Por eso decía David, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Porque Él está para defenderme, Él está para ayudarme, Él está para salvaguardarme. Esta posición que tengo es de dignidad y es de honor. Por eso es que David, aunque Saúl le hizo la vida de cuadritos y siempre anduvo persiguiéndolo, David, hermanos, se sostenía con esta fe, con esta confianza. Y lo mismo Jesús. Mire lo que dice el don profético. Debemos recibir la seguridad de que no necesitamos ir al cielo para traer a Jesús junto a nosotros, ni a lo profundo para acercarlo a nuestro lado, porque Él está, dice, a nuestra mano derecha, y su ojo está siempre sobre nosotros. Siempre debemos tratar de comprender que el Señor está muy cerca de nosotros para ser nuestro consejero y guía. Es la única forma en que podemos tener confianza en Dios. Hijos e hijas de Dios, página 29. Así, mis hermanos, yo le hago una pregunta. ¿Cuántos creen que a su mano derecha está Jesucristo? Ahí está. Que no tenga miedo. Esto es algo hermoso entenderlo, que Él está a mi derecha, que Él está a mi diestra. Mire, no necesito ir a traerlo al cielo, dice, para que esté a mi lado. No, ni tampoco ir a lo profundo para acercarlo. Él está a mi lado derecho y su ojo, dice, está siempre sobre mí. Por eso, hermanos, es que David decía, no seré conmovido. Y por eso titulé el mensaje, firmes en un mundo conmovido. Porque esto, hermanos, es lo que a estos siervos y a Jesús mismo los mantuvo firmes. No claudicaron en su fe. Mire esta otra declaración. La perversidad prevalece por todas partes, porque Satanás ha descendido teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Es un obrero perseverante, diligente e incansable. Y si alguna vez hubo un tiempo cuando los hombres necesitaron la presencia de Cristo a su mano derecha, es cuando. Ahora. Necesitamos al capitán de nuestra salvación continuamente. ¿A dónde? A nuestro lado. Nuestra elevada vocación, página 356. Oh, mis hermanos y hermanas, capitán de nuestra salvación es el Señor, y está a nuestra mano derecha. Hoy más que nunca hagamos eso una realidad. Avancemos por la vida así, con esa convicción. Yo lo pongo todos los días delante de mí. Él está a mi mano derecha y por lo tanto no tengo miedo, no seré conmovido. Si lo hacemos, miren lo que va a pasar. Salmo 112, versículo 1. Salmo 112, versículo 1 y luego el 6 y 7. Dice así la palabra. El verso 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mira ahora los versículos 6 y 7. Por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. No tendrá miedo de malas noticias. Ya usted ve cómo nos inundan solo con malas noticias. Que ya van tantos muertos, que está saliendo otra forma del virus y que se proyectan más muertos, y que los hispanos en los Estados Unidos son los que más van a morir, y los morenos, porque son las minorías. Y por el otro lado, todo lo que hemos mencionado al principio: cambio climático, iglesias verdes, evangelios del clima, propuestas de
de fraternidad humana, todo, hermano, buscando favorecer una agenda papal. Hermanos, todas esas malas noticias, dice el Señor aquí, dice que nosotros no nos van prácticamente a amedrentar. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. No resbalaremos jamás, y aparte de eso, no tendremos malas noticias porque estaremos confiados en Jehová. Bueno, yo voy a terminar este día diciéndoles que no tengamos miedo en este mundo conmovido en el que estamos, y que solo pongamos por delante a Jehová siempre, que solo nos mantengamos, hermanos, en su presencia siempre, y así no nos moverá nada de la plataforma de la verdad. Yo voy a terminar leyendo 3 versículos que me parecen que están a tono con este mensaje. El primero, Efesios 6, versículo 11. Efesios 6, verso 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar, como hermanos, firmes contra las acechanzas del diablo. Noten, en medio de un mundo conmovido por Satanás, nosotros, dice, podremos estar firmes solamente si nos vestimos de toda la armadura de Dios. Toda, no solo una parte, no solo orando, sino también estudiando. Y no solo orando ni estudiando, sino también testificando. Y no solo orando, estudiando ni testificando, sino también teniendo fe. Hermanos y hermanas, toda la armadura la tenemos que tener puesta para estar firmes ante todas las acechanzas del enemigo que van a venir en este año 2021. Ahora mire, 1 Pedro 5, versículo 9. 1 Pedro 5, versículo 9. Dice, vamos a leer el 8 también. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes. ¿En dónde? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Noten, resistir firmes en la fe. ¿En cuál fe? En la fe que tenía David, en que había puesto a Jehová siempre por delante, en la fe que tuvo Pedro cuando recién se bajó de la barca y comenzó caminando sobre las aguas. Hermanos, los que nos mantengamos firmes en esa fe, dice acá que seremos sostenidos, soportaremos los padecimientos, y prácticamente, hermanos, el Señor con su gracia nos va a ayudar, porque vean el verso 10. Mas el Dios de toda gracia, dice, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Noten, el Dios de toda gracia. Y para cerrar, vamos a 1 Corintios 16, versículo 13. 1 Corintios capítulo 16 y el verso 13 nos dice lo siguiente: velad pues, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Y luego cierra el verso 14: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Amén. Hermanos, nos corresponde en este año 2021, ante la crisis que nos espera, velar
y estar firmes en la fe, pero también portarnos varonilmente. ¿Qué es portarse varonilmente? Es portarse, hermanos, sin miedo. Es portarse con valor. Es portarse con confianza, pero solo en el Señor. Portarse varonilmente, portarse valientemente, eso se demanda, hermanos, en este tiempo. Y hacer todas las cosas con amor, con el amor de Cristo. Hacer las cosas con el amor también al prójimo. Hacer todo de aquí en adelante, hermanos, de esta manera. El que lo haga así no será conmovido en un mundo que está en conmoción. No resbalará, se mantendrá siempre firme. Que Dios los bendiga a todos y que este mensaje les dé ánimo y no decaiga su fe, porque, hermanos, Cristo viene pronto por nosotros. Vamos a decirle en oración ahora que nos mantengamos siempre en Él. Amante Dios y Padre, qué hermoso himno el que acabamos de entonar. Que somos salvos en la roca, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Ah, Señor, te queremos rogar que nos ayudes para mantenernos siempre en esa roca. Te rogamos, Señor, que nosotros no nos movamos de esa roca, que nos mantengamos parados en ella, que fundamentemos nuestra fe en ella, que nuestra vida espiritual, Señor, se mantenga afirmada en ella. Te pedimos, Padre, que lo que venga por delante, si se va a arreciar todavía la prueba, si hemos de enfrentar, Señor, una crisis todavía más severa, oh Padre, que nosotros tengamos siempre en mente lo que David y Jesús tuvieron, el de mantener siempre a Jehová, siempre delante de nosotros, y el de entender que está a nuestra diestra y por lo tanto no conmovernos, mantenernos firmes. Oh Señor, te pedimos que de aquí en adelante nosotros de verdad tomemos más en serio nuestra relación contigo, que busquemos de verdad, Señor, apartar tiempo para pasar contigo, meditando, reflexionando, estudiando. Señor, que mantengamos siempre a Jehová delante de nosotros. Ayúdanos para que así, Señor, no tengamos que hundirnos como Pedro, sino mantenernos firmes siempre con la mirada puesta en ti. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.